Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos nuevamente en otro encuentro de Café Mercosur, el número 57, con Daniela Burlini y Osvaldo Di Princio desde Rosario. ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, Ramiro. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien. Y bueno, vamos a comenzar entonces hablando de algunas coincidencias que tenemos en Brasil y en Argentina. Y que tienen que ver un poco con esta cuestión de qué se hace en la escuela, qué se dice en la escuela. Un poco la polémica que apareció en Argentina con el tema de Santiago Maldonado en las escuelas, ¿no es verdad, gente? ¿Cómo? No, que algunos intentaron, digo que intentaron porque la pasaron mal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y acá en la provincia de Santa Fe, que también fueron muy criticados, que hablar sobre el tema de Santiago Maldonado y un sector del Ministerio de Educación lo tomó como si fuera una difusión de ideas políticas dentro de la escuela. Y en realidad me parece que muy lejano de eso, sino que solamente hablaba sobre los derechos que tenemos todos. Y es interesante, Osvaldo, porque el tema de los derechos humanos es un tema dentro de la currícula escolar en Argentina, que es un tema transversal, o sea que no debería ser visto únicamente como la clase de derechos humanos, sino que debería ser visto en todas las otras disciplinas, ¿no? Matemáticas, geografía, historia, hasta lenguaje y todo ese tipo de cosas, o sea que Además, qué mejor que poder usar el tema ese en una situación práctica y que tiene difusión pública en ese momento, que es la mejor manera de entender cualquier punto a discutir, ¿no? Tocarlo sobre los temas que se están pasando, que uno siente como propios o que siente como que son lo que está difundiéndose en ese momento. Sí, hubo, a mí, por ejemplo, me llegó un WhatsApp de padres, de la escuela en donde se oponían a que en clase se tocara el tema, porque planteaban la politización del tema y que no estaba, digamos, dentro de la currícula. Y bueno, se oponían directamente pensando que era para hacerlos perder tiempo a sus hijos. Y bueno, y cosas semejantes. Yo lo que vi que, bueno, en el caso de la escuela donde va mi hijo, se habló del tema, me contó que lo hablaron en lengua, y hay muchos, dice que hay muchos carteles pegados en la escuela y todo eso. Y sin embargo, un compañero de mi hijo, que estaba en casa, dijo, ya me tienen podrido, y se expresó, digamos, muy como que todo eso que se habló en la escuela le generó un efecto como rebote, ¿no? Contrario. Yo lo escuché porque le digo, a ver qué dice, ¿no es cierto? Tiene la suerte de estar en una escuela donde los dejan debatir y eso, pero parecería que como cuando el discurso oficial es ese, los chicos también se rebelan. A mí me dio como escozor escucharlo a ese nene. No es un nene, es un adolescente ya. Como tomado por el otro discurso, ¿no? Que era un hippie que andaba como de mochilero y que hay tanta gente que desaparece y que por qué rompen tanto las pelotas con él. Así te lo dice, ¿eh? ¿Por qué rompen tanto las pelotas con Santiago Maldonado? Es, digamos, la otra parte también de la sociedad, ¿no? Pero vos sabés que se me ocurre, ¿no? O sea, no como que tenga que ser o el deber ser. Pero realmente es importante que cada uno pueda expresar
su pensamiento sobre eso, si está a favor o está en contra. O sea, lo que sí no me parece bien es poder decir que eso no se puede hablar porque no está en la currícula. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, lo cual demuestra los años que tengo, se tocó el tema del que fue durante un año porque era un aniversario de la conquista del desierto. Entonces, estaba dentro de la currícula y realmente hablar de la conquista del desierto desde el punto de vista que se hablaba en ese momento, pleno gobierno militar, era tener la postura de Roca, de justamente lo contrario que uno quiere decir sobre la integración de todos los sectores en una sociedad. O sea, y estaba dentro de la currícula, ¿estaba bien? No, era sumamente político la situación. Eso no Claro, justifica. claro, lo que pasa es que ahí, no sé, Ramiro, la cuestión de plantear como que la escuela es apolítica, es No, una cuestión eh, decimonónica no, y que ya aparte es una está, posición política, digamos, decir claro, que no la es escuela neutral. no tiene, claro, ya es tomar una posición, o sea, ya es tomar una posición política. Sí, sí, Por eso sí, la pretensión de neutralidad era una pretensión y de que la educación igualaba, era una pretensión decimonónica, o sea, la educación disciplina y cuando fue el proyecto de país con Sarmiento era disciplinar a los hijos de inmigrantes, ahora es integrar, pero hay toda una cuestión, no se puede, o sea, la persona que cree que porque manda al hijo a la escuela lo está salvando de una ideología, se equivoca fiero, me parece. Lo que pasa es que en el siglo XIX, Daniela, esta cosa estaba un poco más claro y se sabía muy bien que, por lo menos dentro de las corrientes pedagógicas que se inician un poco en el siglo XIX, en realidad se inician en el fin del siglo XVIII, pero se tenía más o menos en claro que no había esa cosa aséptica de la escuela, que la escuela respondía a algunos cánones. Algunos decían que tenía que ser, por ejemplo, el canon del conjunto de la sociedad. Otros decían que no, por ejemplo, que tenía que ser el conjunto del grupo social al cual representaban. Entonces proponían una escuela un poco más dividida, la escuela para los ricos, porque representarían a la élite simbólica de los ricos, y la escuela de los pobres, que son las que les darían, por ejemplo, mano de obra a las empresas y a las fábricas. Ese debate estaba muy claro en el siglo XIX. No existía la pretensión de una escuela sin ideología, como se plantea de alguna manera en Argentina, o vamos a ver ahora que se tiende a plantear aquí en Brasil. Porque no existe, que es un poco como decía, ¿quién decía? Osvaldo, que es una posición política. Es buscar una utopía, una cosa que no existe, no hay nadie que no tenga un punto de vista ante las cosas, y bueno, y es un poco eso, ¿no? Una ilusión de la clase media de que con mi hijo no. Inclusive creo que la campaña en Argentina se llamaba así, ¿no? Con los chicos no. ¿Cómo es que se Sí, decía? con mis hijos no, con mis hijos no. Con mis hijos no, no sé qué, pero realmente era una pretensión, digamos, un poco como persecutoria, ¿no? Una amiga docente, que habló del tema con sus alumnos de cuarto grado, me contaba que hubo grupos de mamás y de papás que fueron a la escuela a exigir de que no, ¿viste? De que no se hablara. O sea, lo que yo creo que lo que molestó fue que la decisión surge de la cúpula de CETERA hablar el tema. Si hubiera sido que una docente en forma individual hubiera articulado y esto no hubiera estado, digamos, bajado la línea desde el sindicato, tal vez hubiera tenido otra recepción. Creo que lo que fastidió fue la bajada desde el gremio. Eso molestó a muchos sectores, porque asociaron el gremio con una posición política y no pudieron disociar de que hablar sobre el tema de lo que es una desaparición forzada en la escuela y visibilizar y sensibilizar es una cosa muy importante porque la mayoría de los alumnos, no la mayoría, los alumnos que están cursando no lo leen en la historia, no lo vivieron. Pueden tener abuelas, pueden tener tíos que hayan padecido, pero no lo vivieron. de todas maneras, vos sabés que yo siempre me da la impresión, ¿no? O sea, una opinión muy personal, que las situaciones de estas disidentes, ya sea
de un lado o del otro, crean en cierta situación, crean una situación de crisis o de crítica sobre la manera, yo creo que es útil para el aprendizaje. Seguramente va a haber alumnos que no van a estar de acuerdo Sí, con la por posición supuesto. sobre lo de Maldonado, pero me parece bárbaro que lo puedan expresar de todas maneras, el Sí, lo que pasa disenso. que ese chico, por ejemplo, que tuvo esa formación, digamos, reactiva, no lo expresó en clase. En clase se fumó la de lengua que hablaba de Maldonado y la desaparición y se pudo expresar con libertad en mi casa. O sea, cuando entra como, digamos, institucionalizado, a los chicos a veces, y ese chico ni me gasté en presentarle otro punto de vista porque me pareció que no, me pareció mejor que se expresara libremente y no yo darle otro No, punto de vista. está bien, No. pero aparte es bueno que vos le intentes que él pueda expresar lo de él. Porque Sí, a mí yo me pasa a no. veces con mis alumnos, que a veces un día estaba charlando en una clase y surgió el tema, no me acuerdo por qué razón, de la pena de muerte. Yo derecho laboral, nada que ver con eso. Y me encontré con que más de la mitad del curso concebía la pena de muerte como una resolución de una serie de problemas. ¿Y cuál es la posición que puede tomar en ese caso? Decirle, no, ustedes están equivocados, decirle, ¿por qué piensan eso? Y entrar y poner en crisis su pensamiento. Y me parece que es más útil poner en crisis el pensamiento de cualquier lado, sea de un lado o del otro, porque de la crisis es donde aprendemos, no aprendemos de la situación de que yo lo dejo que hable, total, que hable o que se le cante y que diga lo que quiera, sino que me parece que mejor es decirlo y ponerlo en crisis lo que piensan. Yo no desde el punto de vista de que te reto porque pensás distinto, sino decirle, a ver, explica por qué pensás que esto es así. Osvaldo, Sí, lo que, estás muy socrático. Eso, No, qué sé yo. esa era la famosa Sí, ya la sé. mayéutica. No, lo que pasa es que la única manera creo que ellos entiendan muchas cosas es poniendo en crisis lo que piensan. ¿Vos te acordás, Ramiro, cuando hicimos Derecho Penal uno? ¿Qué hacía Molina? Nos ponía en crisis lo que pensábamos. No es que él toma. Entonces yo creo que y ahí aprendí que me parece que es la mejor manera de entender de manera libre algún aspecto. No quiere sí, decir que sea sí. la solución, ¿eh? No estoy. Yo en clase de ética, con un profesor que me cae muy antipático, pero debo reconocer que es excelente docente. Él hacía a propósito entrar en contradicción a las compañeras con muy mala leche en temas en donde la solución es muy difícil. Por ejemplo, te lo comento, es bueno, hay un tren que viene, dice, y hay 5 personas que están en la vía. O tiene la opción de desviar el tren y salva a esas 5 personas, pero lo desvía y por el desvío pues se choca con una cosa y se mueren y hay accidente o va a haber un accidente, o lleva por delante esas 5. ¿Usted qué decisión toma? Entonces, cualquiera de las dos decisiones que vos tomabas, o sea, o llevarte por delante esas 5 que estaban en el camino, o hacer el desvío de la vía y matar a los que estaban del otro lado, era un dilema ético que a veces que no tenía solución realmente. Y se armaban unos quilombos en clase porque, bueno, ahí se revelaban las posiciones, ¿no? La felicidad de pocos o la felicidad de muchos es más, bueno, toda esa cuestión. Y bueno, y entrar en contradicción, sí, te hacía romper la cabeza, pero para llegar a la conclusión que nunca una verdad, ahí era lo que yo aprendí en esa clase, a esto iba, que ninguna verdad es absoluta. No, y que yo te decía que creo que ninguna verdad es absoluta. Hay tantas verdades como gente que la interpreta. Claro, pero suponete, en el tema de la educación, fíjate cómo bajar la cuestión del debate de Maldonado en clase en forma vertical y imponérselo a los chicos en clase, por ahí puede sensibilizar a muchos, pero puede generar también un montón de indiferencia. O sea, no, peor es nada, ¿no es cierto? Peor Yo te voy a es decir que me da la ignorarlo. impresión que no es indiferencia, porque si el compañerito de tu nene te lo contó, es porque en realidad no le generó indiferencia. A él Yo le produjo una contradicción interna. no, me parece que vino porque yo les pregunté, Ah, bueno, bueno, está, yo vos le pregunté, sacaste ¿ustedes eso. hablaron en la escuela? Me hice un poco la pavota para que me contaran y ahí saltó, ¿viste? Y ahí me contaron que habló la de lengua, ¿viste?
Gente, el tema está muy interesante. Propongo que lo sigamos discutiendo después de escuchar un tema musical. Hacemos una pequeña pausa, ¿qué les parece? Dale. Y vamos a escuchar una canción de Daniela de Fémina, ¿no? Fémina, sí, sí. ¿Cuál se llama? ¿Deshice de mí? ¿Se llama? Deshice de mí, exactamente. Sí, sí. Bueno, vamos entonces. Dale. De decoro ignoro, mejoro en calidad si demuestro mis modos. Si no escondo entre los hombros mis dolencias. Si no escondo entre los hombres sus dolencias. La espontaneidad viene de herencia. Mil caras, me miran mil caras. Como si me entrevistaran, preguntarán ¿qué más juzgarán? Dolencias de un bacán. Macanas. Un falso, un balbucear sin nada. Una mirada y un escudo de espadrón. Sobrepasando el horizonte de mis límites con guerra y estrategia. Hiriente el maricón, pero mi fuente es fértil. Desabrigada en lo más sutil. Más alineada esta compadrona. ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí. Yo no me pianto por un pueril. Se dice de mí. Mi se dice, deshice de mí. Se di de mi ser. Mi ser exhibí. Desnuda ante ti. Si soy así, tú y así como así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Fresca y ornamentada peina los ruidos. La bronca barrida, borrado el bajo suspiro. El rezo, el ramo seco, saca su pecho y lo muestra en concierto. Desconcéntrase la audiencia, laten con fuerza los tímpanos. Su lengua ronca segmentos, fragmentan frases, sus pensamientos. Alma de viento, descontenta, desconcierta el timbre ajeno. El ajeno de algunos propio, el agujero resuelto en lo obvio, un robo, un novio. La necedad de borrarse en otro, la carencia refleja hielo. El objeto quieto, la vanidad es un reto para un incompleto encuentro. Tengo cuentos sin argumento y personajes sin historia, relaciones sin momento y mis recuerdos sin memoria. Tengo cuentas sin crédito y senos sin espesura, aunque mi logro sin mérito a guerra voy, sin armadura. Se dice de mí, se dice, deshice de mí, se di de mi ser exhibí. Desnuda ante ti, si soy o si fui así como así, yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Estás escuchando Café Mercosur Por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, y continuando entonces con el debate, ¿no? Parece que algún sector de la sociedad en la Argentina se sintió
un poco, digamos, contrariado, para decirlo de alguna manera. Se sintió a algunos hasta ofendidos porque se discutía el caso de Santiago Maldonado en las escuelas. Pero qué interesante que poco dijeron con relación a algunos otros actos de proselitismo expreso del partido de Cambiemos, y yo no escuché que se hayan levantado voces en contra, ¿no? Se me ocurre pensar en lo que pasó en la ciudad de Rosario, ¿no es verdad? Cuando fue Macri para visitar la ciudad de Rosario el Día de la Bandera, ¿se acuerdan? Sí, que sean Cambiemos, no sean Cambiemos. Sí se puede, que le hizo cantar a Sí todos se puede, los niños sí se puede. el lema el eslogan del partido, ¿no? Sí se puede, en pleno monumento a la bandera. Y qué interesante, por otro lado, porque el mismo día en que el ejército de trolls del gobierno ayudaba a que se fuera imponiendo esta idea de con mis hijos no, ese mismo día estaba Esteban Bullrich, candidato a senador, que no tiene ningún cargo más en el Ministerio de Educación, haciendo campaña en una escuela de Berisso, ¿no es verdad? Sacándose fotos con los niños en la escuela 14 de La Franja, en Berisso, junto al intendente local, que se llama Jorge Nedela, y sacándose fotos que fueron difundidas por su equipo de prensa, y en una de ellas mostrándose él y el aula, ¿no? La profesora dando clases a los niños. Y no escuché que se hayan levantado voces con esa utilización totalmente político-partidaria, que está expresamente prohibido por el artículo 193 del Reglamento General de Educación, que impide la colocación de símbolos religiosos o de partidos políticos en el ámbito de los edificios escolares. Y acá estaba justamente la imagen del candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, exactamente el mismo día que se levantó la polémica del con mis hijos no. Entonces parece que es un poco selectiva esta mirada, ¿no? O sea, proselitismo en las clases no, pero si lo hacemos nosotros sí. Claro, nosotros podemos, los que no pueden son los demás, sería, ¿no? Claro. Lo que pasa es que eso, como todo lo que sucede generalmente con el Ejecutivo, fue un hecho aislado, que podía, como si pasa, pasa. No fue un hecho, digamos, de la connotación que tuvo la cuestión del debate nacional en las escuelas, o sea, no tuvo la trascendencia. Fue un hecho casi, digamos, individual, podría haber pasado, ¿no? O sea, a lo mejor no se tomó, digamos, en cuenta lo que significaba. La cuestión, o sea, que no le va a cambiar a nadie la cabeza la presencia de un candidato. Sí, es muy grave y puede ser muy peligroso educar a todo un pueblo en contra de lo que es la desaparición forzada. O sea, no es lo mismo educar a un chico de 12, 14, 16 en una escuela en contra de la desaparición forzada que vaya un tipo que es intrascendente, ¿me entendés? Por eso, digamos, no tuvo repercusión, me parece a mí. Yo creo que no tiene repercusión porque hay un blindaje mediático impresionante y porque hay una política bastante cínica, ¿no? Del haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, y de que, como decís vos, Daniela, si pasa, pasa, y cualquier cosa, y si no pasa, bueno, nosotros somos buenos porque reconocemos los errores. En realidad es un poco, se juega un poco a esto, ¿no? Yo insisto, si consigo, bárbaro, y si no lo consigo, doy marcha atrás, reconozco los errores y todavía quedo bien ante la sociedad. Eso me hace acordar año 2014, 2000, la última inundación, sacando la actual, que hubo en la provincia de Buenos Aires, donde habían algunos chicos, le habían puesto unas pecheras, yo creo que era de la Cámpora, no estoy bien seguro, no me acuerdo cómo fue. Y fue una sola escuela en un solo lugar, y habrá sido algunos chicos nada más, y fue un problema nacional. Y este tema, lo que hizo Bullrich, no pasó de la noticia en algunos lugares que la vieron desde ese punto de vista, que estaba influenciando políticamente alguien que no podía hacerlo, porque él lo podía hacer como ministro de Educación, Bullrich,
podía haber salido una foto con los alumnos. Lo que no podía hacerlo era como candidato político. Eso es una posición política partidaria. Concuerdo totalmente, Osvaldo, concuerdo totalmente. Me parece que es un poco así. Y volviendo todo un poco al tema también de esta cuestión de la escuela, digamos, como el agua, ¿no? Insabora, insípida, inodora. Que es un poco las coincidencias que nos marcábamos con Brasil. Acá en Brasil hace bastante tiempo que comenzó a circular un colectivo llamado Escolas Sin Partido, Escuelas Sin Partidos, ¿no? Y que realmente comenzaron medio al principio predicando en el desierto, pero esta gente se ha movilizado bastante y actualmente ha conseguido que por lo menos en 11 de los 19 estados acá de Brasil haya por lo menos una ley o un proyecto de ley donde se prohíbe a los profesores hablar de política, pero de política en cualquier sentido. Entonces, en la página de internet se puede leer, por ejemplo, que uno del postulado número 1 dice que el profesor... Es interesante ver también cómo se construye la idea del profesor, ¿no? Que parece que el profesor es esa persona maquiavélica, que quiere, como ellos dicen, adoctrinar a los alumnos y que como ellos mismos, en palabras propias de ellos, tienen una platea cautiva y bueno, miren, el profesor dice, no se aprovechará de la audiencia cautiva de los alumnos para promover sus propios intereses, opiniones, concepciones o preferencias ideológicas, religiosas, morales, políticas o partidarias. Parece que acá el profesor, digamos, es un enemigo, ¿no? O sea, parece que es un demonio que lo que quiere es como tipo la película de Wall, ¿no? Los alumnitos salen todos igualitos por lo que dice el profesor, como si el profesor tuviera todo ese poder, digamos, de lavado cerebral hacia los alumnos, ¿no? Y suponete, por ejemplo, ¿no? Un profesor que dé economía política y se le ocurre hablar de liberalismo. ¿En realidad está tomando una posición política? Lo que pasa es que acá está una cuestión bastante interesante, Osvaldo. Lo que estaba, que el liberalismo, principalmente el neoliberalismo, él se pone como la normalidad, como la centralidad del mundo. Entonces, todo lo que se aleje del liberalismo es político. Ellos se ponen como... el liberalismo no. Claro, el liberalismo no. O sea, el neoliberalismo se propone como la normalidad, como la centralidad. La centralidad. O sea, y el resto es lo periférico, es lo político, lo contaminado, lo que está relativamente sucio. Y está perfecta tu pregunta, Osvaldo, porque el neoliberalismo es tan político como el estalinismo, ¿no? No, seguro, o sea, desde el punto de vista no tomar ninguna posición política ya es una posición política en sí mismo. Es decir, no, la escuela está separada de toda idea política. No, esa es una idea política. Y es una cuestión interesante que también lo había puesto de alguna manera Daniela en el trecho anterior del programa, antes de la canción, es que seduce mucho, por ejemplo, uno de los postulados ellos es que el profesor respetará el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces parece que le da un cierto poder a los padres sobre la educación. Y es un poco lo que decía Daniela, que mucha gente iban a las escuelas, ¿no? Sí, sí. De Maldonado, ¿no? De Santiago Maldonado, Sí. Actitud militante. Yo me preocupo con la preocupación de mis hijos, pero es eso, porque después, si los chicos son mal educados, problema de la escuela. Si los chicos no saben hablar, es problema de la escuela. Si los chicos no leen, es problema de la escuela. Si los chicos no son aseados, es problema de la escuela. A la escuela le estamos colocando cualquier cantidad de responsabilidades que son propias de la familia. Esto no lo digo yo, lo dicen los especialistas en la docencia, que la escuela cada vez es más depositaria de todos los anhelos de la sociedad, que no son, digamos, cubiertos por la propia familia, porque la madre trabaja, porque el padre trabaja, porque cada vez hay menos tiempo y el poco tiempo que se tiene se discute bastante poco y se habla bastante poco, pero por otro lado después queremos que la escuela no haga las cosas. Es interesante, una contradicción muy buena que hay en la clase media, ¿no? Sí, sobre todo lo que de alguna manera no es que preocupe, porque también pasó un poco cuando se planteó la educación sexual integral, que hubo consultas al principio con las mamás y los papás, que me pareció una estupidez. ¿Cómo andás preguntando lo que le tenés que
enseñar por derecho que tienen los chicos, aprender por derecho propio, digamos, en donde hay cuestiones que están atravesadas por la ideología y son permeables a las demandas, digamos, del momento, ¿no? Suponete, en este momento, si te fogonean por todos los medios que hablar el tema de Maldonado cuando está en crisis, que sea una desaparición forzada, y que en la escuela se hable de la desaparición forzada, ahí estaba la cuestión, digamos, que era el eje, digamos, de crisis. La bisagra crítica no era hablamos de los derechos humanos y que dentro de los derechos humanos está que el Estado no puede hacer desaparecer personas, digamos, que es una violación a los derechos humanos. No, esa hubiera sido una enseñanza neutral, si se quiere. El tema que se estaba enseñando que el Estado argentino era responsable de la desaparición forzada de una persona, cuando el Estado argentino no asume la responsabilidad todavía. Eso fue lo que hizo, digamos, el clic en la demanda, digamos, social, en donde aparentemente quienes optaron por la opción de que sí, el Estado es responsable ya, y los que están en la opción de que todavía el Estado no es responsable, siguiendo la línea del Ejecutivo, de lo que se dice entre comillas en la investigación. No sé qué les parece. No, es interesante lo que estás diciendo, Daniela, y voy a aprovechar para asociarlo junto con otra coincidencia que tenemos tanto en Brasil y en Argentina, porque el tema de Santiago Maldonado está conmocionando un poco la sociedad argentina, y no solo de Argentina, te puedo decir que también de muchos otros lugares del mundo. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué estaba debatiendo en ese mismo momento, por lo menos la semana pasada? ¿Qué estaba debatiendo? La educación religiosa en Salta. Claro. Y acá en Brasil está una declaración de Joesley Batista que podía de alguna manera incriminar a 4 de los 11 ministros del Superior Tribunal Federal. ¿Y qué es lo que estaba discutiendo el Tribunal Superior Federal? La educación religiosa en las escuelas. O sea que también sirve como chivo, no como chivo expiatorio, pero sí como la caja china, ¿no? Vamos a hablar de otro hecho para no hablar de lo que realmente importa, ¿no? Una forma también que también es una forma de omisión, ¿no? Solo que damos la idea de que trabajamos, discutimos este tema, estamos muy compenetrados con la educación, en este caso con la educación religiosa. Mientras tanto, por al lado nos pasa un ejército de elefantes y no nos damos cuenta, ¿no? O sea que también es bastante conveniente este discurso, este debate, digamos, ¿no? En las sociedades, para no ver lo que realmente ocurre, ¿no? Sí, coincido con vos, Ramiro. Coincido. Bueno, y acá, para terminar con este tema de la escuela sin partido, bueno, en una provincia, en un estado, mejor dicho, en Alagoas, se había hecho ley eso, y la Abogacía General de la Unión, que es algo así como la contraparte de la Fiscalía, entró con un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia para declarar inconstitucional la ley. Y sí, se la declaró inconstitucional a la ley porque en realidad tiene la garantía de el acceso a todas las fuentes de información, está en la Constitución Nacional. Entonces declararon por suerte esa ley, la ley esta de la escuela sin partido, la declararon inconstitucional. Eso no significa que no vayan apareciendo por todos lados nuevos proyectos para ser debatidos y en tiempo aparece uno nuevo, o aparezca algún no muy cuerdo, como nuestro concejal aquí de San Pablo, Holiday, llamado así Holiday, porque acá los políticos tienen nombre artístico también, ¿no? Que salió del movimiento pro impeachment de Dilma Rousseff y que defiende esta escuela sin partido, y andaba él mismo como concejal fiscalizando a las escuelas municipales para ver qué daba el profesor en la clase. ¿Qué enseñaba el profesor en la clase? Y postaba los videos en el Facebook. Claro que le duró muy poquito, ahora está siendo procesado por eso, abuso de poder de autoridad y otras cosas más, ¿no? Porque no tiene ningún poder de vigilancia,
sobre eso, ¿no? Que además esa facultad de lo que se enseña, de lo que entra en la currícula, ¿no? Y lo que no entra en la currícula en Brasil también eso quedó bastante establecido en el fallo del Superior Tribunal de Alagoas, es materia nacional, no es materia de los estados, menos de los municipios, claro, ¿no? Allá los estados son los que determinan, el Estado Nacional es el que determina la currícula de enseñanza. Sí, exactamente. Alagoas, el estado que era originario al presidente que era en la época del Collor de Mello. Collor de Mello de Alagoas, ¿no? Es de Alagoas, exactamente. Ya, ahí se entiende cómo termina Collor de Mello diciendo lo que dice. Exactamente. La duda que tenía, claro, sí. No está mal de todas maneras que el Estado Nacional y que determine la currícula de me parece, la enseñanza, lo cual no implica que cada uno no pueda tener una posición crítica sobre lo que está diciendo. Pero no está que, por ejemplo, ahí se aclararía un poco el tema de lo que pasa en la provincia de Salta, la enseñanza religiosa, que es donde sale esta discusión. La enseñanza religiosa como parte de la enseñanza. Gente, les propongo que hagamos otra pausa musical. Vamos a hacer otro recreo. Vamos a escuchar una canción de acá brasilera, ya que estábamos hablando de Brasil, de la banda Casaca, que se llama Anjo Samile. ¿Vamos? Dale. Vamos. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. De noite posso ver escuridão que tanto assusta o seu modo de pensar na realidade. As lágrimas que caem não correspondem a nada, porque posso ver nossa felicidade. Tudo que quiser imaginar tem que pensar profundamente que vai ser daqui pra frente. Só quero estar presente nessa hora porque eu sei que é agora o momento pra te dizer que o tempo todo esperei pra ver você chegar. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Sei que ainda é cedo para ter responsabilidade sobre alguém que vai nascer, seja no universo ou em qualquer parte do mundo. Fomos tudo porque tínhamos que conhecer. Agora bate um novo coração dentro de uma nova vida que espero aparecer. A lágrima do choro é a liberdade, é a verdade do saber que o tempo todo esperei pra ver você chegar. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Sei que ainda é cedo para ter responsabilidade sobre alguém que vai nascer, seja no universo ou em qualquer parte do mundo. Fomos tudo porque tínhamos que conhecer. Agora bate um novo coração dentro de uma nova vida que espero aparecer. A lágrima do choro é a liberdade, é a verdade do saber que o tempo todo esperei pra ver você chegar. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Ó meu anjo nasceu, tudo que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Ó meu
que quiser eu vou te dar, meu amor, minha vida. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, y dando continuidad entonces al encuentro de hoy, que se refiere, parece que a las coincidencias, ¿no?, entre Argentina y Brasil, y tenemos como coincidencias nuevamente procesamientos, otra vez ahora parece que la van a llamar a declaración indagatoria a Cristina Kirchner, y otra vez lo procesan nuevamente por el mismo caso al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Podemos empezar hablando un poco de lo que ha pasado en Argentina. El fiscal Polichita pide ahora la indagatoria, le pide la indagatoria ¿a quién? Al juez Bonadío. Parece que él... Siempre estamos entre los mismos. Sí, digamos, sí. La expresidenta Cristina Kirchner tiene un juez personal, ¿viste? Sí, claro. un personal no juez. No tiene fuero personal, tiene claro. Un juez que le juzga solo, todas las causas que le caigan a Cristina van a parar a Bonadío. Bueno, entonces le sale el fiscal Polichita, Gerardo Polichita, le pidió al juez Bonadío que la llame a declarar, a prestar declaración indagatoria a la expresidenta, nuevamente por encubrimiento por los acusados en el atentado de la AMIA, supuestamente por el memorándum con Irán. En realidad, yo no sé si hace falta refrescar, fue un tema tan remanido, tan analizado, pero algunas cosas son interesantes colocar, ¿no? Una de las cosas que primero quiero decir, quién es este fiscal, ¿no? Polichita. Polichita es amigo y medio que socio de Macri desde la época del Club Boca Juniors. Club donde parece que hay bastante amistad con el sector judicial, ¿no? Porque el principal operador de Macri en la justicia ahora también, ¿no? Es el presidente de Boca, realmente el principal operador que tiene dentro de la justicia, el presidente de Boca, que no creo que nadie lo niega ya. Bueno, entonces ahora le pide la declaración indagatoria no solamente a Cristina, también al ex ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, al líder de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque. Ya que aprovechamos, lo tenemos que meter a Delía también, ¿no? Que es del partido Miles, también lo metemos a Elía, a Fernando Esteche también de la agrupación Quebracho, y a algunos otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la AFI, ¿no? De la Agencia Federal de Inteligencia. A mí me parece que a veces estas jugadas pertenecen más a los servicios, ¿no? que a la cuestión política, porque no nos olvidemos que la Agencia Federal de Inteligencia, la ex-CIDE, está bastante dividida políticamente en dos, ¿no? Y con sectores en pugna. ¿Cómo serían esas dos partes? Y las partes que fueron las históricas, que responden a este uso, y después un poco las que respondían a Parrilli, que era un poco cuando se quiso hacer la limpieza, y cuando empiezan todos los problemas en la AFI, fue exactamente en el mes de diciembre del 2014, cuando le piden la renuncia a este uso, creo, lo dejan cesante, no recuerdo qué bien, pero lo alejan a este uso, y ahí comienzan básicamente los problemas graves con el gobierno, entre ellos, un mes después, el suicidio, la muerte dudosa, para llamarlo de alguna manera, de acuerdo a lo que está en los autos, del fiscal Nisman, ¿no? ¿Fue un mes después que lo sacaron a este uso? Sí, exactamente. Y que mucha gente sospecha, no vamos a decir eso nosotros, que es una especie como de vendetta por el propio Estucio por haberlo dejado sin
¿cómo es? Sin todo ese poder que él tenía dentro de la ex-CIDE, ¿no? Dentro de la nueva AFI. Y bueno, y ahí está también, esto se corrobora también de alguna manera con la cantidad de llamadas que no fueron totalmente investigadas que tenía de Nisman a Estiuso y que Estiuso no le respondió, ¿no? Un poco como diciendo, bueno, lo dejaron solo a Nisman y justo en el momento que más precisaba, ¿no? No nos olvidemos que Nisman trabajaba bastante mancomunadamente con Estiuso. Pero bueno, parece que... No, creo que trabajaba muy mancomunado con Estiuso y que creo que comparte de la política israelí también. Porque ahora en este momento hoy creo que vino el primer ministro israelí, Netanyahu, y justamente hace unos días sacaron este tema de nuevo, que es el que suele defender la cuestión de la participación del gobierno iraní sobre los atentados de la AMIA y de la embajada, más que todo la AMIA, porque está más separada de lo que es política, ¿no? Qué bueno que está diciendo eso, Osvaldo, porque hay que recordar que Nisman en el primer momento era un gran defensor del acuerdo con el gobierno iraní, porque podía permitir que se avanzase en la causa, que estaba de alguna manera empantanada, pero empantanada también por su propia inactividad, ¿no? Por su propia inoperancia. Sí, y también empantanada por un problema técnico del sistema jurídico argentino, que impide que si no le podés tomar declaración indagatoria a los que son presuntamente imputados, la causa no puede seguir. Y que tampoco se permite el proceso en ausencia. Entonces, la única manera era intentar un acuerdo de poder tomarle una declaración indagatoria al gobierno, creo que era el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, o no me acuerdo qué cargo tenía, el que estaba imputado de la explosión a la AMIA. Y después, cuando, digamos, el fallecido fiscal Nisman recibe instrucciones de Israel, ahí cambia su posición y se convierte en uno de los más acérrimos enemigos del acuerdo y del memorándum, y inicia esta denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner. Y recordemos que esa denuncia, cuando fue antes de su fallecimiento, lo desdijeron desde las altas cúpulas, ¿no? En el 14 de enero del 2015, el propio jefe de la Interpol, Ronald Noble, lo desmintió a Nisman diciendo que en realidad el acuerdo nunca pretendió que se sacaran las alertas rojas, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Que se siguiera pidiendo la captura internacional de los criminales iraníes. Sí, en un momento parecería que se le imputa a Cristina Kirchner por el encubrimiento de un no delito, porque nunca el acuerdo con Irán nunca entró en vigencia porque le faltaban 3 elementos importantísimos. El primer elemento que le faltaba es que el Parlamento iraní nunca lo aprobó. El segundo elemento que le faltaba era que nunca se levantaron las alertas rojas, porque el jefe de Interpol aclaró perfectamente que nunca se habían levantado, y por otro lado tampoco se hizo la comisión que tenía previsto realizarse para llevar adelante este caso. O sea que la acusan del encubrimiento de un delito que nunca pasó. Sí, es como si dijeran, bueno, de un homicidio si no hay el muerto, ¿dónde está el muerto? Falta el cadáver. O sea, no hay delito, no hay homicidio. Y después también se decía que esto había sido para que supuestamente como fruto de un pacto en el cual Argentina importaría petróleo de Irán y le exportaría granos. Y realmente no se exportó más grano y no se importó petróleo, porque inclusive nuestras destilerías no pueden procesar el tipo de petróleo que exporta Irán. O sea que tampoco se dio esa otra cosa, ¿no? Por eso que esta denuncia ya fue rechazada 5 veces en la justicia federal. 5 veces fue. Y esto no es cosa juzgada realmente, porque la Cámara de Casación Criminal después rectificó su propia jurisprudencia en un cambio así, digamos, copernicano, que hasta hoy mucha gente dentro del ámbito jurídico quiere entender. Y bueno, y ahora volvió de nuevo a foja cero y cayó, ¿dónde? En el juez Bonadí. Él unifica todas las causas, ¿no?
Sí, pero, o sea, a la larga, como dicen los italianos, a la fine, como dicen los italianos, ¿qué va a pasar? Nada. Y no va a pasar nada, pero le perjudica Nada, porque bastante no hay delito, el presente no político, hay, ¿no? está bien, uno lo mira con mirada de abogado, por ahí Claro. la gente que no. Claro, para la gente está, inclusive el otro, digamos, el otro fiscal todoterreno, que es Germán Moldes, abrió un caso paralelo por traición a la patria por el mismo hecho. Sí, ese me parece que no se tomó un Nebbiolo, se tomó la fábrica, Estaba en la bodega. estaba en la bodega. No, bueno, pero lo que pasa es que realmente hay cosas que no tienen más explicación que una explicación política, trasciende lo jurídico muchos estos aspectos, porque si no sería realmente impresentable. Un delito que ya fue reiteradas veces rechazado, después le dan curso y lo mandan a investigar el juez que ya está que el defensor le dice, este hombre tiene animadversión con mi persona. No, realmente, pero bueno. Bueno, es como el tipo que me presentó el amparo por el tema de cobrar el derecho a usar el sol en La Rioja, ¿no? Claro. El realismo mágico de Latinoamérica. Jurídico, claro, sí. Bueno, y después Sí, vamos a seguir hablando entonces del otro caso nuevamente de Lula da Silva, pero antes les propongo que hagamos otra pequeña pausa musical, escuchamos otro tema. Y vamos a escuchar entonces Pablo Guerra. ¿Qué vamos a escuchar, Daniela? Contamíname. Cuéntame el cuento del árbol látil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzuki, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname.
contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Bueno, y siguiendo entonces con las coincidencias, hoy parece que es el programa de las coincidencias. Si a Cristina Kirchner la atacan en plena campaña electoral, nuevamente con un refrito como el del encubrimiento por el memorándum con Irán, acá en Brasil también pasa un poco lo mismo. Después de la condena del juez Moro a Lula da Silva emprendió una campaña, digamos, proselitista, por decirlo de alguna manera, por la zona del norte y nordeste del país, realmente multitudinaria, con gente en todos los actos de forma masiva y una campaña como le gusta a Lula, ¿no? Cuerpo a cuerpo con el pueblo. Y bueno, justamente en este momento, cuando el gobierno de Temer se siente atacado porque le encuentran al ex ministro de la Casa Civil, algo así como el jefe de gabinete en Argentina, su brazo derecho, Guedel, la suma de 52 millones de reales, algo así como 17 millones de dólares, en un departamento por el cual está preso porque el dinero era de él, y aparece nuevamente otro refrito contra Lula da Silva. ¿Qué hicieron? Otra vez lo acusan por corrupción pasiva porque supuestamente él habría pedido que se haga una medida provisoria. Medida provisoria es algo así como un decreto, digamos, que tiene una temporalidad por algún motivo. En este caso concedía algunas ventajas fiscales a las montadoras de vehículos que se instalaban en el nordeste. Supuestamente por esta medida provisoria que Lula editó, que era una decisión que ya había sido tomada por el anterior gobierno de Fernando Henrique Cardoso, lo único que hizo fue renovarla, lo acusan de que le habría exigido para el partido en realidad 6 millones de reales en ventajas, algo así como 2 millones de dólares. Pero el dinero no se vio, no se supo si ingresó, no se supo absolutamente nada. Es una acusación, digamos, otra vez una acusación vacía dentro de una operación llamada Operación Celotes, que no tenía nada que ver con esto, que estaba simplemente destinada a ver casos de corrupción, porque habían encontrado una manera de no pagar las multas que le debían al erario público, ¿no? Entonces, y principalmente una de las principales deudores era la Red Globo, pero consiguieron que esta operación Celotes, que tenía ese destino, rumbease para este lado de Lula y alcanzase. Primero se la quisieron tomar con el hijo de Lula, no consiguieron probarle nada, y ahora con Lula, porque supuestamente a través de estas medidas provisorias que beneficiaban a la industria automovilística aquí de Brasil, están sospechando de que Lula habría pedido sobornos para el Partido de los Trabajadores. Ya esto estaba medio que archivado porque no habían encontrado pruebas, no se pudo avanzar en ese sentido. Bueno, y aparece esto, y como si fuera poco, también tenemos la rectificación de la delación premiada del ex ministro de Economía, Palocci, uno de los ministros muy importantes de Lula, donde ahora él declara un poco Lula le habría dicho informalmente a Palocci que tenía todos estos acuerdos con las empresas relacionadas con la Petrobras, con la Odebrecht. Pero nuevamente no hay pruebas, no hay ni un documento, no hay nada más que las palabras de Palocci. No nos olvidemos que ya Moro con la condena a Lula, la única que Lula tiene, también es con base en las delaciones premiadas, o sea, en lo que dice un imputado, y no hay pruebas materiales dentro del instituto de la delación premiada. La simple declaración del imputado que se beneficia de este instituto no tiene validez si no se prueba por otros documentos, ¿no? Pero bueno. De todas maneras, la imagen pública de Lula se ve afectada por todas estas operaciones, estas operetas que realiza la justicia sobre él. Qué buena pregunta, Osvaldo. Sí y no.
digamos, para la clase media que ya tenía una posición tomada, digamos que reafirma su posición anti-Lula, ¿no? Pero para eso no hace falta mucho. Pero para los sectores más populares, que son los que realmente confían en Lula, que es la base electoral de Lula, todas estas cosas lo ven como nuevas injusticias y de alguna manera van construyendo la identidad del héroe. Es interesante, por eso que fue tan masiva la afluencia de gente a los actos de Lula y bueno, y ha demostrado... O sea, como que crea una mística, diríamos, sobre la imagen de Lula, de que se enfrenta a todos estos sectores que buscan hundirlo y en su paso perjudicar a las clases más necesitadas, diríamos. Exactamente, eso mismo, Osvaldo. Lo que pasa es que para poder ganar las elecciones, tanto en Argentina como en Brasil, no se definen con los propios, se definen con los indecisos, ¿no? Entonces hay que ver cómo eso repercute en los indecisos. Por en cuanto no ha salido ninguna encuesta últimamente para que diga eso. ¿Cómo influye esta última posición de la justicia? Perfecto. Exactamente. Y bueno, gente, vamos despidiéndonos, entonces dejamos por aquí y nos encontramos en el próximo programa. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA, Radio Oficial de Resistiendo para Aguante, y por las radios Las Voces del Muro. Y si nos quieren escuchar en las redes sociales o comunicarse con nosotros, también como Café Mercosur, tanto en Twitter como en Facebook. Y pueden escuchar este programa, los programas anteriores en nuestra página www.cafemercosur.com. ¿Y dónde nos pueden escribir, Daniela? Nos pueden escribir a contacto@cafemercosur.com. Hasta la próxima, gente. Hasta pronto. Hasta pronto.